La depresión en nuestros adolescentes se ha vuelto un tema muy común, pero ¿realmente sabemos cuándo nuestro adolescente se encuentra en depresión? ¿Saben nuestros adolescentes pedir ayuda? ¿Hemos dado la confianza a estos jóvenes para que se acerquen a nosotros y nos digan que quieren ir a una consulta? De eso vamos a estar conversando el día de hoy con la doctora Stephanie Stuyvesant. Ella es psiquiatra y vamos a estar conversando con ella sobre este importante tema. Recuerden que ella es parte del equipo del Sistema de Salud Madre Raffles. Quédense con nosotros hoy en Algo que Contar, la depresión en adolescentes. Stephanie, qué bueno tenerte nuevamente en el programa. Buenos días. Teníamos gracias. esta conversación pendiente. Súper pendiente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes y del tema que vamos a hablar. Claro que muy sí. Importante. El tema de nuestros adolescentes. Hay muchas cosas que podemos hablar de los adolescentes, de este estilo de vida que ellos tienen ahora. Actualmente. Siempre digo, el mundo ha cambiado mucho y les está tocando un mundo difícil a ellos. Demasiado. Y tienen que estar preparados ellos, por supuesto, para enfrentarlo, pero tenemos que estar preparados nosotros para poder reconocer y para poder saber qué es lo que está pasando con nuestros adolescentes. Correcto. Y el tema de la depresión no escapa a toda esta realidad. Quiero que nos enfoquemos allí en un tema tan importante porque hemos visto realmente un índice de fallecimientos en adolescentes. Es correcto. Producto Por de las depresiones y de verdad que es triste porque nuestros adolescentes entonces no están siendo entendidos, Correcto. no están siendo escuchados. Así se siente uno en la adolescencia. Yo me sentí muchas veces así. Totalmente. Ellos también. Ellos también. ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes? Bueno, mira, yo siempre digo, y bueno, lo digo donde voy y lo digo en mi consulta y se lo digo a los padres y se lo digo a los familiares y a todo el que acude buscando ayuda para su adolescente. Lo primero que tenemos que entender es la etapa de la adolescencia, porque no podemos hablar, si yo voy a hablar con un adolescente, yo tengo que saber con qué mente estoy hablando, con qué me voy a encontrar. Y no sé si recuerdas, todos recordamos nuestra adolescencia, claro. Y en nuestra adolescencia es donde se forma, donde se estructura la personalidad. Es decir, todo lo que es caracterológico, es decir, el carácter del ser humano, se estructura durante la adolescencia. Desde que empezamos con la preadolescencia, 11, 12 años, hasta los 13 años, 16 años, nosotros estamos en un constructo permanente de personalidad. Si tú te enfocas en eso, te das cuenta de que no estás hablando con cualquiera, estás hablando con alguien que está creciendo, que se está desarrollando. Imagínate, que se está formando en ese momento. Acabo de entrar en pánico. Que se está formando en ese momento y que tú, que se supone que ya te formaste, por eso es que es tan importante que los papás tengamos ciertas estrategias para abordarlos, ¿sí? Tú que se supone que ya te formaste, tienes que ser un ente apoyador, un ente presente, un ente que los haga sentir seguros, porque en la adolescencia estamos inseguros, en la adolescencia no sabemos qué queremos, empezamos a saber qué queremos, empezamos a conocernos, qué te gusta, qué música te gusta, cómo te gusta vestirte. Por eso es que en los adolescentes vemos todos estos cambios físicos y psicológicos y de actitud que son propios del crecimiento del ser humano. Entonces, ahí es donde tú te formas. Y si tú te analizas ahorita y te pones a pensar, lo que tú eres hoy es exactamente lo mismo que te empezaste a estructurar cuando eras un adolescente. Si tú cuando eras adolescente empezaste a ser empática, empezaste a ser compasiva, empezaste a ayudar a la gente, empezaste a ser, no sé, elocuente, conversadora, es muy probable que todas esas características persistan a lo largo de tu vida, por supuesto modificándose paulatinamente con el paso de los años, con las experiencias, con la madurez afectivo-emocional. Eso va estructurando nuestra personalidad. La estructuramos durante toda la vida, pero es durante la adolescencia donde se da ese punto de quiebre tan importante donde tú eres tú. O sea, ¿qué tipo de persona vas a ser tú?
Y eso también va a determinar cómo te vas a manejar en un futuro. No solamente cómo te formaste, sino quiénes estaban a tu alrededor, qué hacían por ti, cómo te orientaron. Ahí es donde viene lo de que la crianza ahí es donde venimos. es vital. Claro. Entonces, cuando crecemos y esta crianza durante la niñez o adolescencia ha sido complicada, ha sido difícil, ¿ok? Recordemos que, bueno, estamos en un mundo, como tú bien lo dijiste al inicio, de constante cambio. Venimos posterior a una pandemia, tenemos un grupo de niños y adolescentes que se formaron en esa pandemia y todo eso va a influir en su personalidad, en su ser, en absolutamente todo. Entonces, si hablamos del tópico de la depresión como tal, que es uno de los más comunes actualmente, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con el no sentirse comprendido, con el mal manejo de la etapa de la adolescencia. Por eso es que las escuelas para padres son tan importantes. Cierto. Porque si nos orientamos todos y aprendemos a manejar a los adolescentes, vamos a poder ayudarlos muchísimo más. Importantísimo, y lo más importante es inculcar en nuestros hogares que pueden buscar ayuda. O sea, es asombrosa la cantidad de chamos de 19, 20, porque es que ya uno los está viendo incluso después de la adolescencia, 18, desde los 13, ¿no? Pero tú ves a los de 18, 19, 20 y le preguntas, ¿y desde cuándo te deprimes? No, desde hace como 7 años. Y sacas la cuenta y 7 años es desde los 13. Ajá. O sea que tú casi toda tu vida te has deprimido. Sí, casi toda mi vida he sentido que nada tiene sentido. Casi toda mi vida he pensado en cortarme. Casi toda mi vida he pensado que donde estoy no pertenezco, que no me entienden, que no me escuchan. Y, a ver, forma parte de la etapa. O sea, la mayoría de los adolescentes, todos siempre sentimos que no nos entendían. Y es que en verdad no nos entendían. Por eso es tan difícil identificar los síntomas. Correcto. Porque cuando somos adultos, y ya hicimos un programa contigo sobre eso, están esos signos, esos síntomas y es como más fácil identificar. Un poco más claro, tú ves al adolescente aislado. Y muchos son aislados y no hay depresión. Ajá. Tú ves al adolescente que es muy silencioso y no es depresión, es personalidad. Por eso es que es tan importante ir a buscar ayuda. Por eso es importante que el adolescente vaya a consulta, que al principio entre siempre con el familiar, con papá, con mamá, con el cuidador principal. Sabes que ahora no necesariamente es papá, es mamá, puede ser padrastro, madrastra, abuelita, abuelito, tía. Tíos. Okay, hay ahorita muchas familias reconstituidas de muchos tipos. Nacer en Madre Raffles. Sabes que ahora no necesariamente es papá, es mamá, puede ser padrastro, madrastra, abuelita, abuelito, tía. Tíos. Okay, hay ahorita muchas familias reconstituidas de muchos tipos. Pero sí es importante que una de las personas primordiales para ellos lo acompañe a la consulta y nos pueda decir qué ve. ¿Ok? Que es la percepción externa del individuo, de qué está pasando. Y la percepción interna es la que el adolescente te va a decir, mira, yo me siento así, así, así. Entonces nosotros en la consulta psicológica y psiquiátrica lo que hacemos es mezclar esas dos variantes, lo que dice el familiar y lo que dice el paciente. Claro. Y tú allí llegas a la conclusión, ok, aquí estoy frente a una depresión. Que como lo hablamos en adultos, es igual, puede ser, es decir, no varían los síntomas depresivos. Lo que varía es la dificultad para detectarlos. Por eso si tú ves algo raro,
llévalo y ya. Lo llevas Jamás y ya. va a estar de más una consulta psicológica. Otra cosa que O también psiquiátrica. es muy común y es que ellos en casa tienen una forma de ser completamente diferente a cuando están con amigos. supuesto. Porque en casa los vemos callados, aislados, de mal con los humor. amigos es- Mira, a mí me han pasado unas cosas, Stephanie. O sea, yo a veces llevo Estoy a los segura. míos al colegio y va mi hija callada, Calladita. seria, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. Y Nada. incluso de mal humor. Totalmente. Hasta que se baja del carro. Se baja del carro y vio a los Hola. amigos. Y ¿Cómo yo- están? No sé si vieron la película, me imagino que sí, Intensamente. Sí. Claro. Bueno, la película Intensamente a mí me encanta porque, o sea, gráficamente es demasiado cierta Sí. en cuanto a las islas y lo que es importante para cada ser humano dependiendo de la etapa. Intensamente 2 me encantó También. más porque es precisamente Y en adolescente. No, y esta ansiedad. Esta ansiedad. Esta ansiedad que no estaba en la primera. Esta vergüenza Correcto. que no está en la primera. Pero lo que te puede ayudar a entender, sobre todo de la Ajá. primera, es ese tránsito de la infancia a la adolescencia, cuando Riley, la protagonista, antes de los 13 años, ¿cuál era la isla más importante? La isla de la De familia. la familia. Porque lo más importante para nuestros niños hasta los 10, 11 años, es la familia. Pero ¿qué pasa después de los 11? ¿Qué pasa después de los 12, a los 13 que inicia la adolescencia? Que ya no somos lo más importante los papás ni la familia. Empiezan a ser más importantes los amigos. Y si te pones a ver y lo analizas, eso es completamente necesario. Sí. Imagínate que toda tu vida lo más importante sea tu familia. ¿Cómo sales de ese núcleo? ¿Cómo te relacionas con otras personas? Los amigos son vitales porque le permiten al adolescente ir construyendo su personalidad en base también a la personalidad de otros que no son su familia. O sea, Claro. recuerda que el adolescente imita. Y Por eso es que una de las cosas que más nos decían nuestros papás es, si fulanito se va a tirar del puente, tú también te vas a tirar. Y es que lamentablemente en la adolescencia somos muy vulnerables. Ay, yo a la mía le dije así, me dijo, bueno, mami, no me voy a tirar, pero yo voy a ir hasta Pero el puente. voy a ir al puente, Yo voy a ver. miro y decido que no me quiero tirar. Y ahí es donde es importante la crianza. Ajá. Y ahí es donde es importante no solo la crianza, porque tú puedes tener un muchacho con una excelente crianza, pero que en ese momento esté deprimido. Entonces, Claro. si tú lo llevas con otros depresivos al puente, puede que se quiera tirar. Entonces, por eso es importante buscar ayuda. De verdad, mira, yo lo resumo en los adolescentes. Busca ayuda siempre. Jamás va a estar de más una consulta en salud mental. ¿Ok? Cierto. Si te da mucho miedo el psiquiatra, que tú sabes que todavía tenemos el bendito Sí. tabú con el que todavía estamos trabajando, ha mejorado mucho, gracias a Dios, pero todavía estamos con el bendito tabú. Si te da mucho miedo el psiquiatra, ve con el psicólogo. Pero Claro. ve, ¿cuándo va a estar de más en un adolescente una consulta psicológica? No, jamás. Jamás. Porque si no Siempre. tiene depresión, va a tener 1000 cosas que hablar, 1000 cosas en las que puede ser Que orientado. no las habla con mamá y con papá. Y no las tiene por qué hablar. Claro. Eso es lo mismo que con el novio. Me gusta que hayas dicho eso. No tienen por qué hablarlo No, todo es lo con mismo que con el nosotros. novio. Mira, eso es un problema ahorita. La gente realmente cree que hay que compartirlo todo. Por ejemplo, los hijos con mamá y papá. Obvio que no. La pareja va a compartir todo contigo. Si tú eres mi pareja y yo estoy contigo y yo veo una persona que llegó que me parece espectacular, qué bello, te voy a venir a decir, ay mi amor, mira qué lindo, qué bello. No lo voy a hacer porque voy a generar desconfianza en ti. El hecho de que me parezca lindo no quiere decir que lo quiera conmigo. Es simplemente que siempre te van a gustar personas, aunque estés en pareja, pero eso es otro tema. En el caso de los muchachos, Ajá. ¿qué sería? Yo le puedo contar todo con más libertad a mis amigos porque mis amigos me van a entender. Claro. Mis amigos van a entender cuando yo les digo, me gusta fulano, pero también me gusta fulana. Pero si yo se lo cuento a mi mamá se va a asustar y va a pensar que es que a mí me gustan varias personas, o que voy a querer salir con varias personas, o que me voy a prostituir. Es ¿Ok? verdad. O sea, por usar una palabra X, ¿ok? Pero lo que tiene que ver es con eso. O sea, no le podemos decir todo a nuestros padres, no todo lo más íntimo, pero sí lo más importante. Lo más importante. Lo más importante, Y para sí. eso se educa. Se educa, pero los adolescentes tienen que saber que aunque no le podemos decir todo a nuestros padres, todo es, me gustan 3, ¿ok? No se lo digas a tu mamá. Pero si tú te sientes triste, si tú te sientes angustiado, si tú vas al colegio y hay alguien que se mete contigo, si tú no puedes dormir bien, si tú te sientes que donde llegas no perteneces, eso sí se lo tienes que contar a tus papás. Entonces, es contarles lo que le debemos contar o lo que de alguna forma nos mueve. O sea, los adolescentes tienen que saber que lo que los mueve se lo tienen que decir a sus papás, lo que sea. Y si no es a tu papá, a tu tía. Porque de pronto no hay la confianza con Claro. los papás y eso también es válido. Es válido y pasa Con la tía, mucho. con el tío, con el abuelo. O sea, con quien tú quieras, con un amigo.
Y por eso es importante que los papás también tengan contacto con los amigos de los hijos. Conocer a los amigos de los hijos, 100%. conocer a la familia de esos amigos. 100%. Porque ciertamente pues no estamos en un tiempo en el que tenemos que tener confianza plena. Correcto. Porque todas las familias son diferentes, pero tenemos que saber con quién se están ¿Con relacionando. quién se están nuestros relacionando? hijos. Exactamente. ¿Qué valores, qué principios tienen esas familias? Correcto. Y que tú puedas tener acceso a esa información. Porque eso es lo otro con los adolescentes, que, bueno, no van a compartir todo y no tienen por qué compartirlo todo como lo acabamos de conversar. Pero hay cosas que sí tienen que compartir. Y yo creo que estos programas son importantes para que, si lo escuchan los papás, los abuelos, se lo muestren a los adolescentes y que vean qué es lo que sí tienen que hablar, qué es lo que sí tienes que decir. Cosas como esas, por ejemplo, con respecto a cómo se sienten, Correcto, cómo me si se siento. sienten muy inseguros también. Donde llego no pertenezco, me ha provocado como cortarme, porque realmente esto es algo de lo que poco se habla. Sí, Y es algo que asusta mucho. claro, imagínate, muchísimo. Ver que un papá o un familiar vea a un hijo adolescente que se está cortando. Sistema de Salud Madre Raffles. Ser solidario, valor humano. Doctor Javier Quintana, cirujano bariátrico. Platinum Club, el mejor club de esparcimiento en Maracaibo. Marta Millán, psicólogo clínica y psicoterapeuta. El Ventarrón, innovando el entretenimiento. Kintsugi, centro de bienestar. Frank Fuenmayor, creadores de belleza. Hilda's Cake, postres y dulces para cada ocasión. M2F, piedras y accesorios. Doctora Carola López Algarra, uróloga y sexóloga. Asusta mucho. Claro, imagínate, muchísimo. Ver que un papá o un familiar vea a un hijo adolescente que se está cortando. Y es importante que sepan que no siempre porque te estás cortando estás pensando en quitarte la vida. Hay muchísimas razones por las cuales un adolescente busca cortarse. Y es muy común. Bastante común, extremadamente común, ¿ok? Y es importante estar orientados en esto. Entonces, no hay que caer en pánico. Caer en pánico en el sentido de que tienes que buscar ayuda de inmediato. Pero no caigas en pánico tú, porque entonces transmitimos exactamente lo mismo a ellos. Claro. Nosotros caemos en pánico o en ansiedad o en depresión, el adolescente inmediatamente lo identifica y con eso puede hacer de todo. Puede reprocharte porque no sabemos el tipo de familia, no sabemos si hay una depresión, si hay una ansiedad, no sabemos si es una familia disfuncional. Claro. Entonces, 1000 cosas pueden pasar, pero lo importante es que si te sientas diferente, siempre te vas a sentir diferente. Pero no es normal estar todo el tiempo aislado. Claro. No es normal estar todo el tiempo silencioso. No es normal no querer hablar con nadie. No es normal no querer salir. No es normal que yo te diga, vámonos al Sambil, hijo, y que tú no quieras ir nunca. Nunca. Porque no. hay momentos. Hay los momentos que en donde no vas a querer no ir. vas a O querer. donde vas a preferir ir a la casa de tus amigos que ir al Sambil con la familia. Claro. Válido. Pero no puede ser todo el tiempo. No puede ser tan constante. Entonces, si son conductas que ya tienen, fíjate, apenas 2 semanitas o más de 2 semanas, y te estoy hablando de que cuando llegan a la consulta ya tienen meses Y años. y años con los Sí, síntomas. sí. Por eso es que es tan importante educar ahorita, porque llegan con meses y años, llegan a los 18, como te comentaba hace rato, llegan a los 18, 19 años con depresiones y tú le preguntas, ¿hace cuánto estás deprimido? Como 7 años. Wow, O sea, que desde que imagínate. tienes 13, 14, estás sintiéndote triste, deprimido, aislado, incomprendido y no buscaste ayuda. También pasa mucho que ellos están muy conectados a la tecnología A las y redes están sociales. viendo mucho contenido sobre depresión, Correcto. sobre ansiedad y sobre estas conductas de las que nos estás hablando, como por ejemplo cortarse. Y muchos manifiestan que tienen esos síntomas Totalmente. porque lo ven en Porque estos lo ven. videos. Y de hecho, ha sido en parte bueno. Yo siempre lo digo, la tecnología tiene sus pros y sus contras. Claro. Ha sido en parte bueno porque les permite orientarse. Lo malísimo es que se quieren autodiagnosticar. A mí me llegan las de 20 años, 21, me han llegado y me dicen, doctora, es que yo creo que yo soy autista. Es que yo creo que yo tengo TDAH. Ajá, sí. Entonces, yo Es siempre verdad. lo primero que les digo, no te autodiagnostiques, espera, ese cierto. diagnóstico para hacerlo en la primera consulta es complicado. Y si lo hacemos, porque hay pacientes que llegan ya con unos síntomas que tú puedes hacer el diagnóstico, pero no lo vas a decir en la primera consulta. Exactamente. Entonces, es cuestión de darle tiempo al tiempo. Pero la tecnología positiva en cuanto a que reciben información y que dicen, oye, si yo tengo esto, como que voy a buscar ayuda. Y eso a mí de verdad me ha encantado. La campaña es esa. Sí, o sea, ahorita que no se veía en épocas anteriores, lo bueno que de verdad me gusta, porque no vamos a hablar de lo negativo porque ese sería otro programa, pero lo positivo de las redes sociales que ha permitido, tiene toda esta información, lo malo que se autodiagnostican, pero lo positivo es que buscan ayuda. Entonces yo no me quejo mucho.
No importa. Si quieres ver 10.000 reels y 10.000 publicaciones de salud mental, llégate a la consulta y me preguntas. Pero llégate a la consulta. ¿Te ha pasado que te contactan por tus redes sociales? Sí, a claro. raíz de estos videos. Sí, claro, ¿Sí? De redes sociales o llegan y muchas las abuelitas. Ajá. Y las mamás. Es que vi tal programa y entonces acudí al hospital. Qué bueno. Estamos Entonces atendiendo. es positivo. Sí, estamos atendiendo. No, a ver, la consulta de adolescentes ahorita es... Quería saber eso. ¿Ha ido en incremento después de pandemia Total, específicamente? ¿Tú por lo notas supuesto. más después de pandemia? Por supuesto. Es más, el incremento precisamente de ese cambio a nivel del patrón de crianza tuvo muchísimo que ver la pandemia. Eran muchachos, adolescentes, imagínate los adolescentes en pandemia, que no podían salir, que no tenían libertad. Entonces todas estuvieron limitados en su desarrollo como adolescentes. Y tú todas esas consecuencias las empiezas a ver después. Sin contar que sería otro programa más, los efectos del COVID en la salud mental. Claro. De adolescentes, adultos y ancianos. Creo que ese tenemos que ponerlo en la lista también, productora también, del podcast, porque es un tema. Y que influye también en importante. nuestros adolescentes y en el crecimiento de la consulta de los adolescentes en psicología y psiquiatría. Entonces, Stephanie, ¿cuáles serían las recomendaciones primero para nuestros adolescentes? Cuando sientas alguno de estos síntomas que tú sientas que no los puedes controlar. No necesariamente o que no no lo puedas controlar. necesariamente. Es más que todo que tú sientas, sobre todo yo lo resumo en una frase, que sientas que no perteneces. Esa frase es bastante profunda. Y ellos se identifican y con se esa identifican. frase. Tú sientes que tú no perteneces. A ver, ¿dónde no perteneces? No en el liceo. ¿Por qué no perteneces al liceo? Y ahí empiezas. En la familia, lo mismo. Si tú te sientes... La familia, ¿qué puede notar la familia? Porque el adolescente no siempre lo va a decir, pero ¿qué puede notar la familia? Aislamiento es normal en el adolescente, pero un aislamiento todos los días, por más de 15 días, no es normal. Y es como no querer salir. Claro, y igual que en la depresión, en los adultos Es tal cual. son otras personas las que se dan cuenta antes Las que que tú. se dan cuenta antes que tú, o no, a veces te sorprendería. A veces el adolescente se da cuenta primero que todo el mundo y es el que le dice al papá, a la mamá, llévame a consulta. Wow. Y llega el papá a la consulta y me dice, doctora, mire, estamos aquí, pero yo no sé bien por qué estamos aquí. Ella me dijo que quería una consulta, o él me dijo que quería una consulta. O sea, se ve de todo. Se ve el adolescente que dice, voy a buscar ayuda porque lo vio en las redes sociales, por ejemplo. Y se ve también los papás que dicen, Dios mío, algo tiene que estar pasando porque no es normal que no quiera salir para ningún lado, que esté todo el tiempo aislado. Le he visto llorar, le he visto angustiado. He estado pendiente de levantarme en la madrugada y entrarle al cuarto y me doy cuenta que son las 2 y no se ha dormido. Y ahí es donde tú empiezas a recolectar los síntomas depresivos en adolescentes, que son como los de los adultos, pero más difíciles de detectar. Wow, claro que sí. De verdad que esto se queda corto, como siempre digo, pero toda esta información está al alcance de todos. Correcto. Tú en la consulta los recibes, los aconsejas. Correcto. Y me parece también súper importante este trabajo que vienes haciendo. Así que bueno, para ustedes tienen allí las redes sociales de la doctora Stephanie Stuyvesant para que se comuniquen con ella. Ella es parte del equipo del Sistema de Salud Madre Raffles. Allí está su consulta también y ustedes pueden ubicarla, pueden contactarla y van a tener allí una persona que los va a aconsejar. ¿Recomiendas que de pronto vaya primero el papá? Los dos. Que vayan en los el dos. caso de los adolescentes, los dos. Tiene que ir el adolescente acompañado por alguno de sus cuidadores principales. Perfecto. Es lo ideal. Eso A veces es van lo los ideal. adolescentes solos, pero no. Menores de edad, por lo tanto tiene que Claro, tienen que estar allí los papás. Correcto. ¿Tienes alguna sesión solo con papás? Por supuesto. Y me imagino que Por allí les das supuesto. durísimo. Durísimo. No, me lo imagino. Esas son las mejores. Esas te encantan. Esas me encantan. Ay, Stephanie, me encantó tenerte A mí nuevamente también, en el gracias por programa. invitarme. Nos vemos pronto. Gracias, A claro que ustedes sí. muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden suscribirse a nuestro canal, estar pendiente de todo el contenido que estamos creando para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.